su programa favorito, Voces y Letras. Hoy les hablaremos de un nuevo tema llamado la literatura. Para darles un breve contexto, viajaremos un poco a las raíces y para darles un poco de introducción. México es un país de diversidad cultural y lingüística. En su territorio habitan comunidades que han preservado sus lenguas y tradiciones por siglos. Entre ellas, la literatura en lenguas originarias se ha convertido en una herramienta de resistencia, la identidad y la preservación del conocimiento ancestral. ¿Qué es la literatura en las lenguas originarias? En la literatura es aquella creada por los descendientes de los pueblos originarios de América. Su tradición viene desde tiempos inmemoriales, con textos como el Popol Vuh o los Chilambalam. En el siglo XX, escritores indígenas retomaron la pluma para contar sus historias en sus propios idiomas, rescatando su cultura y cosmovisión. Muchos escritores indígenas consideran que su literatura es más que entretenimiento, es una herramienta de conciencia social, como lo dice Juan Gregorio Regino. La literatura indígena no es solo un medio de entretenimiento, es un medio de concienciación comprometida con la sociedad indígena. Las lenguas indígenas tienen una riqueza poética que nos conecta con la naturaleza, el tiempo y el cosmos. A través de sus versos podemos ver el mundo desde una perspectiva diferente, una donde la historia y la identidad se funden en la palabra escrita. Para eso, conoceremos y leeremos un poema de Berseida Cuevas Cobb. Ishnokol, chan yukchmul, tan utal ayak kap. Tan utal ay nab matukanal awok bashka pisik kustal kimi kimakawolal wa yak olak uyen tak wal ay kil chichin hol kap kostun kosh wandet il pitsikam tak iwojetik bisha ayakume kinchil iktik Bekla Leti Yantiwina. La literatura en lenguas originarias de México es un puente entre el pasado y el futuro. No solo recupera nuestra identidad, sino que nos invita a valorar la riqueza lingüística y cultural de nuestros pueblos. Leer en lenguas indígenas es preservar nuestra historia, es sembrar el diálogo y hacer crecer nuestra diversidad. Desde tiempos ancestrales, los pueblos de México han transmitido sus historias a través de mitos, leyendas y poemas. Relatos donde se mezclan dioses y hombres, fuerzas de la naturaleza y lo desconocido, explicando lo que aún hoy nos asombra. Con la llegada de los colonizadores, estas historias se transformaron, integrando lo macabro y lo fantástico en nuevas leyendas. Hoy estos relatos siguen vivos, recordándonos quiénes somos y la riqueza de nuestra herencia cultural. Ahora hablaremos sobre los géneros musicales originarios. Para ello trajimos a los expertas en esa área, los cuales son Naomi Noy y Natalie González, que nos hablarán un poco más acerca de estos géneros musicales. Conoceremos la chilena, un género musical nacido en la función cultural en la costa chica de México y ha perdurado por generaciones. El género surgió en el siglo 2021 de la mezcla entre la cueca chilena y la música tradicional mestiza de Oaxaca y Guerrero. Se cree que en 1822, con marineros chilenos que compartieron sus calles en Acapulco, en el tiempo adoptó influencias de la música indígena afro-mestiza y del son paniltano. Hoy sigue vive en regiones como Ometepec y Pinotepa Nacional, interpretada por guitarras, arpas y violines, acompañada de zapateado y versos improvisados. Ahora, el son huasteco es un género musical tradicional en la Huasteca mexicana, influenciado por música española, africana e indígena. Surgió en el siglo XIX en estados como Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla y Querétaro. Se caracteriza por su ritmo aquí, el uso de violín, la jarana huasteca y la quinta guapaniquera, así como por su canto agudo y melismático. Incluye versos improvisados y zapateado, manteniendo viva la tradición huasteca. Hoy sigue presente en festividades y es un símbolo de identidad cultural en México. Ahora hablaremos sobre las pirecuas. Es un canto originario del estado de Michoacán. Las pirocan pueden ser interpretadas de manera solistas, en duetos, tríos o coros, y se acompañan generalmente con guitarras, violines y bajos. Su estilo combina elementos melódicos indígenas con influencias europeas como el vals, el danzón y el polka. Este canto se caracteriza por su contenido poético y narrativo, transmitiendo historias, sentimientos, tradiciones y valores de la comunidad. Ahora hablaremos sobre los corridos. Los corridos son un género musical y narrativo tradicional de México, caracterizado por cantar historias de forma de canción, surgiendo en el siglo XVIII y se popularizaron durante la Revolución Mexicana. Los corridos se interpretan generalmente con instrumentos como guitarra, acordeón, bajo sexto, tuba y trompetas. Las bombas yucatecas son versos humorísticos y picarescos, originarios del estado de Yucatán, México. Se caracteriza por ser rimas cortas, generalmente de 4 versos,
que combinan picardía, ingenio y doble sentido. Son una parte fundamental de la música y el baile tradicional yucateco, especialmente en la jarana, el género tipo de la religión. De hecho, es uno de los temas más conocidos aquí en Yucatán, ya que son de este origen. Ya que pertenecemos a esta cultura, nos conocemos en Mérida, Yucatán, y conocemos previamente lo que es una bomba yucateca y estamos familiarizados con ello porque vamos a vaquerías, a corridas, vemos de comediantes, y podemos ver que las bombas yutecas son una forma de expresión cultural que quieren dar ciertos sentimientos con picardía, y es algo que caracteriza a Yucatán. Con estas dos invitadas terminamos esta pequeña sección y les agradecemos su compañía y que nos hayan ayudado a informar un poco más acerca de los géneros musicales. Un honor tenerlas acá. Muchas gracias. Con un profundo pensar de temas esenciales y universales, como la vida, la muerte, el tiempo y el espacio, para eso hablan del rey poeta, Nezahualcóyotl, que además de realizar importantes innovaciones durante su gobierno, escribió hermosos poemas y versos. Para eso tenemos una invitada especial, ella es Abigail Canché. Ella es una historiadora, nos explicará sobre los elementos de los poemas del rey poeta. Gracias, es un placer estar aquí. Bueno, ya sabemos el contexto de quién es Nezahualcóyotl. Ahora pasaremos a algunas características de los poemas de Nezahualcóyotl. La primera es dedicada a la naturaleza, que fue tan consciente del mundo que lo rodeaba y su empatía de todos sus vivientes. Es muy interesante la capacidad del rey, ya que cómo comparte sus sentimientos con otros, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Bueno, la segunda característica es que su obra abarca todos los temas característicos de la poesía náhuatl, como la naturaleza de la poesía, es la fugacidad de la vida, la relación con la divinidad y elogios a guerreros y príncipes. Sin embargo, no incluye cantos al amor, la vida erótica o al humor, posiblemente debido a las circunstancias de su época. Okay, nos damos cuenta que Nezahualcóyotl plasmaba más acerca de sentimientos naturales, porque sí, del mundo que lo rodea, no tanto de vínculos sociales, sino tanto de su propio vínculo con el propio mundo. Sí, sí. Tercera característica, se expresa mucho más el pensamiento que lírica, la meditación, también abarca sobre 3 temas, la divinidad, el destino y la poesía. Una de las características de Nezahualcóyotl que he escuchado, no sé, tú me dirás si es verdad o no, que él concibe la divinidad de forma tecnológica, no tanto por lo místico, la magia, no alababa ni adoraba, sino que trataba con desdén, mostrando duda y teniendo temor sobre su propia existencia. Ve a Dios como un ser inalcanzable, creador de todo, que confunde y abandona al hombre para recordarle su poder absoluto. Entonces, esa es una característica que mucho en Nezahualcóyotl, que su gran lírica va destinada hacia el creador. Sí, así es. A continuación leeré un poema y ustedes me dirán cómo se sienten, cómo sintieron al oírla, qué tema identificaron en el poema y el tema tratado, y ustedes me dirán si el tema tratado en el poema se puede aplicar en la actualidad. Bueno, este poema se titula No acabarán mis flores. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa del ave de plumaje. Ahora pasaremos a las respuestas de las preguntas. ¿Qué sentiste al escuchar el poema? Sentí como si fuera una despedida. ¿Qué temas identificaste en el poema? En el poema pues identifiqué como tema la naturaleza, ya que nos habló de aves, nos habló de flores y esto. ¿Y el tema tratado en el poema se puede llevar en la actualidad? Pues para mí ese poema te da acerca de un sentimiento de nostalgia, de saber que un ciclo terminado en sí. Se puede aplicar en la vida actual, sí, porque es un sentimiento recurrente en el ser humano, en la vida del ser humano, saber que terminan ciclos, algo se va a ir, ya nada va a ser lo mismo, sí se puede aplicar en la actualidad de manera personal. A continuación haremos una pequeña reflexión acerca de un poema escrito por 4 autores, dando a expresar un sentimiento. El poema se titula Mi pérdida. Ahí va más o menos así. Me busco en el espejo y no me encuentro. Miro y la sombra no deja rastro. La ilusión semejante a mi sueño ha desaparecido como rayo. Ardo entre pérdidas vagas de mí. Yo estoy muerto de la locura y me pierdo en mi propia cordura por encontrar la llama de ser. Mi 11ª luna se ha perdido y le lloro en este triste día, elevándose al cielo, ha partido. Mientras la banda triste suspira, ahora me considero perdida. El ciclo nocturno me intimida. ¿Cómo retornar el camino a casa si no me guié con las olas marinas? Este poema habla más acerca sobre la pérdida de identidad, la pérdida de no saber quién soy, a dónde voy. Y nosotros 4 somos los autores de este poema y quisimos plasmar el sentimiento de no saber a dónde ir, no saber qué sientes, no identificar, no poder encajar con la sociedad, ese sentimiento de vacío y soledad que la mayoría de los humanos hemos pasado y quisimos plasmar en este poema. Bueno, usamos 4 figuras retóricas, que son la simil, la hipérbole, la metáfora y las imágenes sensoriales. Ya para finalizar el noticiero, nos daremos una pequeña reflexión de cómo, hablando con el corazón, podemos expresarnos perfectamente si conocemos la lírica. Se puede expresar a través de poemas, cartas, ya que con base a eso, pues nos adentramos mucho y somos capaces de escribir con ciertos temas. Y aparte que utilizamos lenguaje figurado, como el símil, metáfora, para poder expresarnos de forma no tan directa, pero poder dar a entender las cosas. Entonces la lírica, la poesía, escribir a puño nos ayuda a expresar esos sentimientos más profundos del ser. Y desde la antigüedad hasta ahorita ha sido un fuerte tema de expresamiento. ¿Por qué? Porque en las canciones, en los poemas, en los cuentos, en las leyendas, expresan sentimientos que quieren dar a conocer, sentimientos que les tienen a una persona o a una comunidad en general. Y esto fue todo por este episodio. Muchas gracias.